Muy bienvenidos de nuevo al quinto programa de la serie, donde estamos estudiando esa forma con la cual Dios nos invita a que podamos compartir con otros el mensaje de salvación. Como bien sabéis, nos encontramos en la serie general La Biblia hoy, un acercamiento a los textos basado en la propia estructura de aquellos libros que fueron escritos por personas como tú y como yo, pero inspiradas por el Espíritu de Dios. Ese estudio sistemático del texto bíblico, donde cada palabra, donde cada frase es una intervención divina dirigida al ser humano para que podamos comprender el plan de salvación. ¿Qué título? ¿Qué título tenemos para el programa de hoy? Te hago una sugerencia. ¿Y por qué yo? No me dejes mal. Ese podía ser el resumen de la primera etapa de la vida de Jonás. Ese profeta extraño que tuvo en su mano, en su acción, la salvación de una gran capital asiria. Pero nos introducimos. Vamos a, como hacemos en el programa, a escuchar los textos en su contexto, en sus intenciones originales, para que podamos no añadir nosotros al texto una opinión personal, sino para que podamos escuchar a través de ese conjunto de instrucciones divinas, escuchar lo que Dios quiso para su pueblo en cada momento. Por eso nos adentramos y vamos a intentar presentar un contexto general de este profeta tan especial. La historia de Jonás, quien desempeñó un papel de profeta en un momento particular de su vida, se encuentra repleta de marcadas contradicciones. Jonás podría ser visto como un profeta designado para comunicar la voluntad divina a una nación que seguía creencias paganas. Pero, como en otros muchos casos, el protagonista parece no ser Jonás en la lectura del libro, sino la verdadera protagonista de su libro es la pedagogía divina, que, como se podría decir en lenguaje coloquial, mató dos pájaros de un cañazo. La versión original de ese texto o de esa forma que viene del siglo XVI, aunque después pasó a ser de un tiro. Una expresión que nos va a ayudar a denotar, a resaltar, a resolver dos cuestiones simultáneamente o alcanzar dos metas de forma conjunta. Y todo eso relacionar directamente a Jonás con el propósito divino. Te invito a que reflexiones conmigo unos minutos cómo fue estructurado, cómo fue escrito el mensaje. Si tuviésemos que preguntarnos, ¿para qué fue escrito el libro de Jonás? La respuesta la encontramos en el capítulo 3 de su libro, en los versículos del 1 a la primera parte del versículo 3. Ese versículo o esa sección divide el libro en dos partes, como suele ser habitual en el pensamiento hebreo de los autores. En la primera parte se plantea el problema y tras la decisión de Jonás en la sección central, en el motivo del libro, la solución, que viene también expresada por tres pequeñas secciones. No es un libro muy grande, pero sí es un libro que tiene historias no solo para los niños, sino para el verdadero creyente. Vamos a intentar ir analizando algunos detalles. No hemos transcrito todo el libro, pero algunos detalles importantes. ¿Cómo llegamos a la decisión de Jonás
y cómo implica en la segunda parte del libro, a partir del capítulo 3, versículo 3, el desenlace final de la historia, donde Dios consigue dos grandes objetivos, como veremos a lo largo del texto. En primer lugar, nos encontramos en una situación geográfica, como podéis observar en el mapa que he cogido de Internet, donde nos encontramos Asia, nos encontramos Europa, nos encontramos el Mediterráneo, donde gran parte de la historia se va a desarrollar, en primer lugar, en aguas mediterráneas y en la segunda parte del libro, de regreso al continente donde va a terminar de desarrollarse toda esa historia. Jonás comienza, según nos dice el libro, a un viaje hacia ninguna parte. La palabra de Dios llegó así a Jonás, que significa paloma, hijo de Amatai, y le dijo, la expresión hijo de es muy habitual en la literatura hebrea, porque suele ser la afiliación al parentesco, a la descendencia. Levántate y ve a Nínive, la gran metrópolis, y anuncia en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Este texto se puede leer como muchos textos, con un énfasis negativo o con un énfasis positivo. La entonación siempre la va a dar el lector de la Biblia. Anuncia en ella que Dios es conocedor de la situación de esa población. Nínive era la capital del gran imperio asirio, el que vino antes de Babilonia o antes del imperio medo-persa. Pero Jonás se levantó para huir en ese viaje que decíamos hacia ninguna parte, porque Dios está en todo lugar. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Es decir, fijaos en el mapa, desde Oriente Próximo hacia la ribera atlántica española. Un viaje de casi 3.000 kilómetros, donde lo que separaba ambos puntos, es decir, él descendió hacia Jope, es decir, a una ciudad marinera de puerto, y halló una nave que llena de mercancías de oriente hacia occidente, zarpaba hacia la costa española. Pagó el precio de su billete y embarcó para marcharse, y permitidme decirlo como una ironía, para marcharse de la presencia de Dios. Huir. ¿Huir hacia dónde? Pero Dios, que empieza a reformular su concepto pedagógico, que es el Dios de la naturaleza, que es el Dios de la humanidad, diseña un plan para que pueda desarrollar tanto la formación de Jonás como creyente, como la ayuda a esa nación rebelde. Qué fantástico es encontrar esa proximidad del Dios bíblico a los problemas del ser humano. Y esa tempestad ponía en riesgo la vida de aquellas frágiles naves de la historia. Los marineros, temerosos porque conocían el medio, clamaba cada uno a su Dios.
Y aquí tenemos una idea que resulta interesante analizar. Eran politeístas. Y el texto nos está diciendo que entre los marineros, entre la tripulación, había personas de diferentes nacionalidades que adoraban a diferentes dioses. Y para aligerar el barco, echaron la carga, es decir, echaron sus ganancias, echaron el propósito del viaje, transportar mercancías, que les iba a aportar una serie de beneficios económicos para su familia. Entre tanto, Jonás se había ido a las bodegas del barco y dormía profundamente. Tal vez, y dejarme pensar de forma libre, tal vez había limpiado su conciencia diciendo, bueno, yo me voy del lugar donde Dios me manda, me, me meto en lo profundo de la bodega de un barco y ahí estoy tranquilo de la presencia de Dios. Y el patrón de la nave se percató de que había alguien que no estaba orando a sus dioses. ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Y quizás, y es curioso que se pone en boca de un pagano uno de los títulos que Dios recibe, o los nombres que Dios recibe en la Biblia, por ejemplo, en el relato de la creación, Elohim, se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Veis que es una escena absolutamente politeísta, donde solamente hay uno que es monoteísta, que es Jonás? Luego, cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. ¿Sabéis? En el libro la superstición de los marineros no se discute, sino que simplemente se utiliza por parte de Dios en el proceso de formación de ellos. Echemos suerte. El texto nos dice que los marineros de aquella historia eran supersticiosos y consideraban la tormenta no como un fenómeno natural del mar y el viento, sino como un castigo divino. No se discute, no se evangeliza en este sentido, simplemente Dios lo va a utilizar para formar, para hacerse trascendente en la vida de aquel pueblo. Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes. Y qué suerte la de Jonás. Cayó sobre él. Entonces, la sentencia sobre Jonás estaba echada. Declaramos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido esta calamidad? ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Aquí, cuando lo leía, se me planteaba un pequeño interrogante posiblemente intrascendente, pero aparentemente se entendían en el mismo idioma, aunque vinieran de países diferentes. Un detalle curioso, porque a veces el lenguaje, la lengua, es un impedimento de comunicación y solo está si habéis hecho algún viaje a un país extranjero donde dominabais muy poco el idioma o no lo dominabais. Y él respondió, soy hebreo, admiro a Dios, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La declaración es exactamente perfecta. Lo reconoce como el Dios de la alianza, el Dios creador,
Aquellos hombres tuvieron miedo, porque ellos estaban acostumbrados a que los dioses, según sus religiones, los dioses estaban castigando permanentemente al ser humano. ¿Por qué has hecho esto? Porque de una u otra forma se enteraron de que estaba huyendo de su Dios. El contexto es extraordinario. ¿Qué significaba para ellos, para aquella época, huir de Dios? Para Jonás posiblemente no significaba lo mismo, pero para los marinos significaba que caería sobre él las maldiciones de ese Dios. Era todo lo que conocían de las divinidades. Dice, estaba huyendo de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Entonces clamaron a su forma, clamaron a Dios, al Dios de Jonás. Oh Dios, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Dios, has hecho del modo que te agrada. Veis que en el texto se va haciendo una progresión de conocimiento. La pedagogía de Dios finalmente. ¿Habían oído hablar del Dios de los hebreos? Jonás vivía en la zona norte del famoso reino de Israel. Conocían de las particularidades de la religión monoteísta, posiblemente, posiblemente sí, y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. ¿Sabéis? El mar no se calma en un instante. Dicen los especialistas que el mar tarda tanto en calmarse como lo que ha tardado en ponerse bravo. Pero la sensación de la redacción de la frase es que se calmó inmediatamente. La torpeza de Jonás le permitió a Dios sacar un provecho de ello. Mostrar que la afirmación que había hecho Jonás de que Dios era el Dios del cielo, de la tierra, del mar, era verdad. Esa visión de Dios, los marinos, con una religión politeísta y atea, no la conocían. Y aquellos hombres admiraron a Dios. Y con gran admiración. Y ofrecieron sacrificios no a los dioses paganos, sino al Dios verdadero. E hicieron sus propios propósitos, sus propias promesas personales. Dios había utilizado a Jonás para formar, para impregnar una visión monoteísta en aquel grupo de marinos. El primer paso del plan pedagógico de Dios para los no creyentes fue Jonás. Y este perfil es muy particular de este libro. Dios tuvo que formar a través de una experiencia entre paganos a su propio profeta, quien sirvió como un medio para brindar a los pecadores una nueva oportunidad de salvación. Es una historia para la reflexión.
A Dios no se le teme. Es un concepto pagano, un concepto que nos ha llegado a nosotros a través de una religión medieval paganizada. A Dios se le admira. Y aquellos marineros terminaron admirando a Dios por la torpeza de Jonás. Y Jonás hace una oración desde lo profundo, no solo del estómago de un pez, sino en lo profundo de las aguas del océano, del mar Mediterráneo. Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde la panza del pez. Estaba envuelto por dos realidades insondables: el interior de un pez y la profundidad del océano. Descendí a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, oh Dios, Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi vida, mi existencia desfallecía en mí, me acordé de ti, oh Dios, Dios mío, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de los ídolos. Un término precioso. La palabra vanidad significa en hebreo vapor de agua. Algo que no se puede sujetar bajo un espacio. Literalmente sería porque los que siguen el vapor de agua de los dioses paganos se alejan de su misericordia. Es decir, se alejan, y eso significa la palabra misericordia, de que Dios pueda organizar su vida. Eso significa el término Hesed, el término misericordia. Pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Dios. ¿Cómo tuvo que resonar esta oración en la mente de Jonás? Entonces, ese Dios creador que domina su creación ordenó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando mi existencia desfallecía en mí, versículo 7, me acordé de Jehová. Se lo podía haber ahorrado, ya que Dios no se goza en las dificultades del ser humano. Pero la salvación de Nínive era una consecuencia en el plan de formación del profeta. Entonces Dios ordenó al pez que devolviera a Jonás al punto de partida. Y así llegamos al centro del contenido de este libro. Jonás reconduce su decisión. Entramos, como decíamos en la introducción, entramos en la sección central del libro, el motivo por el cual nos ha quedado escrito en la Biblia. Dios continúa con su propósito. La palabra de Dios llegó por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran metrópolis,
y anuncia en ella el mensaje que yo te daré. Lo primero que tenía que aprender Jonás como profeta es que el profeta no habla de sí mismo. Es verdad que pone sus palabras. Es verdad que un profeta de Dios, y en la Biblia tenemos muchos, traduce, por decirlo de alguna manera, en palabras humanas un mensaje divino. Pero finalmente, el origen del mensaje, expresado en palabras humanas, es de Dios. Jonás pues se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios. Y Jonás comenzó a adentrarse en aquella gran metrópolis. Y durante el primer día recorrió proclamando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Para comprender el mensaje de un profeta, no debemos de caer en la tentación de creer que las profecías de Dios son condicionales. Las profecías de Dios nunca son condicionales. Los anuncios proféticos tienen la intención de que se cumpla el proyecto de Dios. Dios sabía que no iba a destruir esa ciudad. Por lo tanto, tenemos que entender el anuncio de Jonás, lo tenemos que entender como una parte del proyecto pedagógico de Dios para esa ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios, en ese Dios de la creación, y se pusieron de luto. Expresión que ayunaron y se cubrieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor de ellos. Solamente hacía falta que el profeta del Dios verdadero llegara a esa ciudad y anunciara el plan de Dios para ellos. Y lo aceptaban. E incluso la noticia llegó al palacio de un rey pagano. Un dios que pensaba, como todos los dioses de aquella época, o todos los reyes de aquella época divinizados, que los mensajes venían a través de las divinidades. Este se levantó del trono, se despojó del símbolo más real de su vestimenta y también se puso de luto. Y plantea una pregunta. ¿Quién sabe si Dios va a desestimar y cambiará de parecer y se apartará el furor de su ira y no pereceremos? En un Dios pagano, la visión hacia Dios sí cabe la expresión ira, porque estaban acostumbrados a ello. Porque si algo caracteriza a la religión pagana o a la religión cristiana paganizada de la Edad Media, es el concepto de ira de Dios. Si Dios hubiese actuado como un Dios pagano, la idolatría de Nínive la había ajustado con la destrucción. Y tal vez cambiará de parecer y se apartará de las consecuencias de su ira y no moriremos. Y vio Dios lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino. De nuevo la expresión utiliza el sustantivo camino, es decir, la forma de vida, progresión religiosa en la Biblia. Y aplicó su plan original. El llamado a través de Jonás,
es porque Dios sabía que aquella ciudad libremente y sin coacciones aceptarían al Dios de Israel. Desistió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Repito la idea porque me parece importante. No podemos confundir el proceso de pedagogía divino con una condicionalidad sistemática de la profecía. La profecía no es condicional. Es el método de Dios, en este caso a través de Jonás, el que lleva a que se cumpla la profecía tal y como Dios la ha diseñado, no destruir a este pueblo. Y de nuevo Jonás vuelve a orar. El pueblo se había salvado, pero la naturaleza caída de Jonás seguía siendo un problema para él. Pero eso desagradó a Jonás y se enfadó profundamente. Aún quedaba. Aún quedaba que la pedagogía divina transformara el corazón, transformara la esencia de Jonás. Y oró. Una oración con un sentido diferente a la primera. A la primera lo reconoce como Dios creador. Claro, el contexto era diferente. Una limitación por el estómago del pez y la profundidad de las aguas del Mediterráneo. ¿No era esto lo que yo te decía, aún estando en mi tierra? Por eso me fui a España, porque sabía que tú eres clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que desiste de dar castigo. ¿No sabía Jonás, como hebreo que era, la historia de su pueblo? ¿Se le había olvidado la liberación de Egipto? Su orgullo, es decir, su naturaleza humana caída, le llevó a enfrentarse con Dios. Pero sabéis, las equivocaciones del ser humano no borran la imagen de Dios que quiere para nosotros. Dios no queda desdibujado por mis errores. Tal vez necesite más tiempo para conducir mi vida, pero será el objetivo que Dios tiene. Y describe a Dios perfectamente, pero con una intención equivocada. Si yo ya lo sabía, si la historia de mi pueblo ratifica que eres clemente, misericordioso, que tu ira es tan lenta que solamente llega a ser misericordia. Y yo sabía, dice Jonás en esta oración, que tú te ibas a arrepentir. Ahora pues, oh Dios, el castigo que había para Nínive en 40 días, de forma hipotética, hazlo conmigo, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Sabéis, Jonás no tenía una crisis de fe. Es un concepto muy abstracto. Jonás tenía una visión equivocada de Dios. Y Dios le plantea una pregunta. Es una de esas más de 6.000 preguntas que aparecen en la Biblia, que cuando está en boca de Dios es para que sea respondida siempre por el ser humano. A ver,
¿Haces bien en enfadarse tanto? La pedagogía divina, el diálogo Dios-Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella, mirando hacia la salida del sol. Y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería con la ciudad. Y el Dios creador preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara del malestar del sol. Y Jonás se alegró en gran manera de la calabacera. Pero cuando el sol salió, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Anteriormente preparó un pez, ahora prepara un gusano. Forman parte, más o menos, de su creación, aunque no sabemos cómo eran los animales en el origen. Y aconteció que cuando el sol brillaba, Dios envió un sofocante viento oriental y el sol hirió a la calabaza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo, más vale morir que vivir. Vuelve a repetir la misma idea. Qué insatisfecho se sentía todavía Jonás. Pero Dios seguía actuando como pedagogo, como maestro. ¿Tanto te irritas tú por la calabacera? Y él respondió, ¿tengo razón para irritarme hasta la muerte? Y Dios sigue formando a este hombre. Tú has tenido compasión de la calabacera, por la cual ni trabajaste ni le hiciste crecer, que una noche nació y una noche pereció. Y el último versículo, ¿no tendré yo piedad de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, además de muchos animales? Así concluye, así concluye esta historia. Pero ha quedado en la Biblia. Se recogió como un texto inspirado que formaba parte del canon profético. El primer profeta, escritor que aparece en la Biblia. La pedagogía divina está desarrollada para ayudar a las necesidades del ser humano. Estoy convencido de que fuera de la influencia del mundo donde vivimos, donde viven miles y miles y millones de seres que no cayeron, la misericordia de Dios no es necesaria. La misericordia de Dios sigue siendo necesaria para ordenar la vida del ser humano. En el caso de Jonás, fue desarrollada en dos direcciones. La primera, en dos episodios dirigidos a grupos paganos, los marineros y Nínive. La segunda, a la formación de Jonás como creyente, en dos etapas, en la huida y en el tener que reconocer el plan de Dios, tanto para él
como para el resto de la humanidad. El mismo Dios de Jonás, el mismo Dios de Nínive, sigue siendo tu Dios y el mío. Dios no necesita las pruebas para probar tu relación con Él. Dios no puede ser probado y Él no tienta a nadie. Pero el ser humano tiene que aprender a manejar las situaciones para no poner en boca de Dios lo que surge del interior de nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza que estará con nosotros hasta la vuelta de Jesús. Y hay un plan para ti y hay un plan para mí. Yo puedo alargarlo en el tiempo. Yo puedo tal vez hacer algo fácil en difícil, pero nunca imposible para Dios. Y no olvides, tú eres un Jonás moderno, llamado por Dios a compartir con otros qué visión tienes tú de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde. Y nos encontramos en un capítulo próximo. Que la paz del Señor dirija tu vida en este día. Amén.